Ah, sí, ya me dice que no lo escucha. Él no nos oye. Nosotros a él sí. No lo sé. Tiene que hablar. Sí, dígame. Nosotros le oímos a usted. Puede empezar, Jesús. Ah, puedo hablar. Es que yo no les escucho. Bueno, deberíamos saber lo que pasa, pero nosotros a usted sí le escuchamos. Perfecto, perfecto. ¿Puedo hablar así 15 minutos o más o menos? O, sí. 15 minutos. Organicemos. 15 A minutos. ver, pues lo intento. Gracias. Hola, pues buenas tardes. ¿Si me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Yo es que no les escucho a ustedes. Si me permiten entonces, primero agradecerle a Trinidad la invitación. Hace 30 años casi que estuvimos en una reunión sobre Martín Santos. He de reconocer que desde entonces prácticamente no había vuelto a leer la obra de Martín Santos y la he vuelto a releer ahora con mucho gusto gracias a esta invitación. Y me he dado cuenta de que, a pesar de este lapso de tiempo, gran parte de lo que en su día leí sigue vigente de forma manifiesta o latente en mi manera de entender el ejercicio de la psiquiatría. Yo voy a hablar como psiquiatra, sobre todo. A pesar de que la psiquiatría ha experimentado cambios muy importantes, como todos sabemos, hoy en día casi nadie habla de Dilthey, de Jaspers. Sin embargo, las alusiones, los conceptos que Martín Santos trae a partir de estos autores me parece que siguen siendo motivo de reflexión y cuestionan muchas de las cosas que en la clínica hoy en día seguimos haciendo como hace seguramente 50 años. Para hablar del quehacer psiquiátrico de Martín Santos, yo voy a referirme sobre todo, como hice en su día, a 3 textos, que son Dilthey y Jaspers y la comprensión del enfermo mental, el artículo de la revista Teoría, Fundamentos Teóricos del Conocer Psiquiátrico, y el último libro, el titulado Libertad, Temporalidad y Transferencia en el Psicoanálisis Existencial. Creo que entre los 3 resumen una trayectoria que probablemente, de haber vivido más tiempo Martín Santos, hubiera ido cambiando, pero entre los 3 creo que defienden una trayectoria que va de la comprensión psiquiátrica en Dilthey, que es la que en gran parte, a mi entender, recoge también Jaspers, de ahí a la intencionalidad propia de la fenomenología. Martín Santos alude a Husserl, a Heidegger, en parte también a Sartre, y en tercer lugar, después de la comprensión y la intencionalidad, a la interpretación en un doble sentido, en un sentido hermenéutico, psicoanalítico, que toma sobre todo de Sartre, a mi entender, y en un sentido fisiológico u orgánico, porque en general, como diré muy poco más adelante, la rotura, la enfermedad de la vida psíquica proviene de la irrupción de algo orgánico, para Martín Santos. Entonces, la exposición que había preparado era un esquema de, por un lado, la metodología que en estos 3 libros va desarrollando sobre el conocer psiquiátrico. En segundo lugar, un esquema de la nosología que a partir de esta metodología se puede compendiar en Martín Santos. Y en tercer lugar, apuntar hacia los fundamentos del tratamiento que puede proponer Martín Santos y en el que no voy a entrar. En este tiempo no había tratamientos biológicos y la cuestión del análisis, de la transferencia, creo que lo va a tratar Trinidad por lo que me decía en su correo. Entonces, brevemente, desde el punto de vista metodológico y leyendo estos textos, creo que se pueden proponer 4 modos de entender la enfermedad psicológica.
La primera es lo que llama la comprensión estática. Dice textualmente, el comprender estático consiste en captar las vivencias individuales con su forma y contenido. Esta comprensión es la que nos proporciona el sentido de las vivencias. Esto proviene de Dilthey y de Jaspers en su primera época, sobre todo. En segundo lugar, tenemos la comprensión dinámica o genética. Si la comprensión estática, como lo dice la palabra, es una comprensión de vivencias, digamos, cortes transversales en la vida de las personas, la comprensión dinámica o genética nos permite unir unas vivencias con otras. Y este nexo de unión es lo que se llama el motivo. Si la causalidad clásica que proviene de los griegos en el mundo físico nos explica la conexión de los acontecimientos, la motivación, nos explica la conexión en la vida psíquica. De tal manera que, este es un aspecto que Jaspers clásicamente desarrollaba mucho, esta motivación, cuando tiene ciertas alteraciones no demasiado serias, constituye un desarrollo en la vida psicológica. Y sin embargo, cuando hay una rotura muy importante, que es lo que ocurre en lo que llamamos enfermos psicóticos, a diferencia de enfermos neuróticos, en ese caso el desarrollo se convierte en un proceso. Son términos que provienen de Jaspers, fundamentalmente. En tercer lugar, después de la comprensión estática y la comprensión dinámica, hablaría de una comprensión existencial, que, como la palabra lo dice, aborda, digamos, un horizonte más amplio en la persona. Aquí ya los referentes no son tanto Dilthey y Jaspers, sino fundamentalmente la fenomenología en la que él alude a Husserl y a Heidegger. En esta comprensión existencial, la vivencia del tiempo, de la temporeidad, es un aspecto esencial para comprender la continuidad de la vida psíquica, dicho así muy esquemáticamente. Y en cuarto lugar, en un horizonte, si cabe todavía más amplio, habla de lo que él llama comprensión profunda. Y es en la que introduce también, de una manera que luego él mismo dice que, bueno, que es una aporía difícil de resolver, un embudo difícil de resolver lógicamente, en esta comprensión profunda, que continúa la comprensión existencial, introduce la irrupción de variables fisiológicas, orgánicas en la vida psíquica. Esto es difícil de congeniar. De todas maneras, él lo argumenta también diciendo que no hay una dualidad entre la vida psíquica y la vida orgánica, como en algunos aspectos teóricos podemos pensar, sino que empleando el ejemplo que toma de López Ibor de la estimosis, entiende que hay una unidad sustantiva psicoorgánica que es la que realmente se trastoca o se altera en las enfermedades. Es decir, se hablaría de una unidad psicoorgánica. Estos cuatro métodos de análisis del enfermar psiquiátrico, para él conllevarían a una nosología, a una clasificación de los trastornos, que mencionaré muy brevemente también. Esto sería más propio de un público profesional de psiquiatría. Y entonces, según estos métodos de comprensión, correlativamente a ellos, Martín Santos habla de cuatro tipos de enfermedades, de roturas, dice él, o de trastornos, que son enfermedades con ruptura del cumplimiento instintivo, en el que incluye lo que podríamos llamar más adelante neurosis, personalidades psicopáticas. En segundo lugar, hablaría de enfermedades con una ruptura de la estructura de la personalidad, estos términos los cito textualmente, en los que incluiría la estimosis que mencionaba antes de López Ibor y neurosis y personalidades psicopáticas de mayor gravedad que en el primer grado mencionado.
En tercer lugar, él habla de enfermedades con ruptura del desarrollo comprensivo. Y en cuarto lugar, habla de enfermedades con ruptura de la estructura de la vivencia. Y es en este cuarto grado, en el cuarto más grave o más severo, en el que introduce la esquizofrenia, de la que no habla en las categorías anteriores. De tal manera que en una visión de conjunto, insistiendo en esta ausencia de dualidad psicoorgánica, habla de que en cualquier trastorno psiquiátrico se dan dos postulados. Uno es el postulado que llama de la irrupción de la organicidad. En todo malestar psiquiátrico hay una cierta alteración orgánica que irrumpe en el transcurso de la vida psíquica, no siempre presente. A este respecto, aparte de los tres trabajos que he citado, él publicó, por ejemplo, en 1950, un trabajo que se llama El problema de la alucinosis alcohólica, y en el 57 presentó un trabajo que se llama Psiquiatría experimental. Como digo, hay un primer postulado que llama de irrupción de la organicidad, y hay un segundo postulado también siempre presente en cualquier trastorno que él llama de efectuación o reconstrucción. Reconstrucción de la rotura que la irrupción de lo orgánico produce en el transcurso de la vida psíquica. Y esta reconstrucción se produce a partir del concepto que él llama psicomorfismo, que es la manera en la que la herida que se ha producido en el transcurso de la vida psíquica se va reorganizando. Bueno, esto muy esquemáticamente dicho. Como decía al principio, a partir de la década de los años 80, en la literatura psiquiátrica occidental prácticamente han caído en el olvido conceptos como este de rotura en la vida psíquica, el de efectuación, el de psicomorfismo en los tratamientos. Pero, sin embargo, como quería hacer resaltar, son unos conceptos, es una lectura que nos hace pensar que sigue dando vueltas al mismo tipo de trastornos que nos encontramos en la clínica, de tal manera que es fecundo volver a ellos, aunque sea con unos términos distintos. Y en ese sentido, me parece que Martín Santos, al menos en psiquiatría, sigue siendo un autor que podemos llamar clásico. Traigo una cita de Italo Calvino en su libro ¿Por qué leer a los clásicos?, en el que, para justificar este clasicismo, dice: los autores clásicos son quienes escribieron aquellos libros, aquellos textos que nunca terminan de decir lo que tienen que decir y a los que, por tanto, necesitamos volver. Y que, al volver, son textos que, cuanto más cree uno conocerlos, tanto más nuevos e inesperados o inéditos nos resultan al leerlos. Creo que esto se podría aplicar perfectamente a Martín Santos. Y para acabar voy a leer una cita con la que él termina su libro Dilthey y Jaspers y la comprensión del enfermo mental. Dice textualmente: no parece superfluo insistir en estas dos advertencias, que son: primera, el hecho de caracterizar una época por una determinada tendencia en psiquiatría no quiere decir que las demás no sigan su propio crecimiento. Y segunda, el hecho de que una tendencia en psiquiatría sustituya a otra en el puesto rector no quiere decir que tenga una superioridad lógica ni técnica sobre la desplazada. La validez de esta última puede seguir siendo superior desde un punto de vista absoluto. Hasta aquí la cita. Y posiblemente y sin ninguna duda, todo este trabajo que él realizó a lo largo de unos 15 años simplemente, con toda probabilidad hubiera seguido evolucionando y hubiera dado otros frutos.
Y aunque haya sido muy esquemático, nada más, y les agradezco la invitación. Y si es posible y me permite la técnica, les seguiré escuchando más adelante. Nos ha permitido por lo menos escuchar a Jesús, al que agradecemos su intervención, aunque él no, por problemas técnicos y el directo que estamos emitiendo, no nos ha podido escuchar, pero afortunadamente nosotros a él sí su charla. Continuamos la mesa, esta vez la intervención de mi colega Trinidad Simón Macías. Es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Psicología Clínica por la misma universidad, psicoanalista formada en Madrid, con experiencia clínica en centros de salud mental de la Comunidad de Madrid durante más de 10 años, cursos docentes a médicos del sistema de salud, consulta privada en Madrid de adultos, niños y adolescentes. Es miembro de las asociaciones ateneístas Agustín Argüelles y Ángel Garma, miembro de la Asociación Internacional Sabine Spielrein. Como publicaciones, autora de distintos artículos en revistas profesionales y divulgación cultural y los libros Juego limpio, Sabine Spielrein, Entre Jung y Freud y Las madres, Huella de la memoria. Trinidad Simón Macías, adelante con tu charla. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido, muchas gracias a Alfonso por la presentación, que siempre es un apuro, por lo menos para mí. ¿Se oye bien, por favor? ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien por allí? Sí. Muchas gracias a Rafael Huertas, a Jesús Alberdi Suduque y a Ángel de Fruto Salvador por haber aceptado las invitaciones de nuestra parte y haber acudido aquí a ilustrarnos y a hacernos querer más aún a Luis Martín Santos. Muchísimas gracias a Luis y a Rocío por su presencia en primera mesa. Fue un gustazo poder conversar ampliamente con ellos. Agradezco mucho su presencia en el diario. Yo, como ha dicho Rafael y como ha repetido Jesús, voy a tratar de decir alguna cosa, tratando también de llevarme el agua a mi molino, como se suele decir, sobre este último libro, que es Libertad, Temporalidad y Transferencia en el Psicoanálisis Existencial. Cuidado, hay un subtítulo que ninguno de los dos ha dicho. Este artículo se publica por primera vez en el año 59, en 1959, en la revista de Sarro, justamente, ¿no?, que es la de Psiquiatría y Psicología Médica de Europa y de América Latina. Una revista que pretendía, entre otras cosas, recoger, diríamos, la producción en las lenguas romances. Y lo de las lenguas es muy importante porque yo, igual que pienso va a hacer mi amigo psicoanalista y escritor Ángel de Fruto, vamos a tratar de poner de relieve, después de tanta biología escuchada, los otros aspectos de Martín Santos que tienen que ver con el lenguaje. Saben ustedes precisamente que era escritor y su libro Tiempo de Destrucción, que es menos conocido, pero que espero lean todos en la nueva edición, que es maravillosa y que se puede leer como un arrebato, porque está escrito como en un arrebato. Y quiero empezar además con una cita de este libro, una frase, porque no se puede citar este libro, es muy difícil, porque a veces los párrafos no son párrafos, son hojas y hojas donde no hay ni siquiera comas en muchos de ellos. O sea, en algún momento decides hacer el corte, porque diríamos, puntualmente no está. Yo he cogido esta frase. Ahora, dice Agustín, el protagonista de Tiempo de Destrucción, ahora me veo obligado a dar cuenta otra vez de una manera menos ambigua de los hechos. El subtítulo del libro Temporalidad, Libertad, Temporalidad y Transferencia en el Psicoanálisis Existencial es justamente el de para una fenomenología de los hechos fácticos de la cura psicoanalítica. Cito una frase de él en el inicio de Libertad, Temporalidad y Transferencia. La pretensión del libro, el objetivo del libro, es el examen y descripción existencial de los hechos que fácticamente ocurren en el transcurso de una cura psicoanalítica concebida al modo freudiano.
Esta era su intención, que lo consiguiera o no lo consiguiera, lectores hay y críticos somos para considerarlo de esa manera o no. Mi impresión, después de haber hecho muchas lecturas, probablemente ni siquiera alcanzan a la mitad ni a un cuarto de lo que hayan podido hacer el profesor Huerta y el doctor Alberdi, pero después de haber hecho algunas lecturas, mi impresión es que Luis Martín Santos lo que pretendía, vamos a decirlo así, es hacer una antropología. Él está en el antropos. El antropos, por eso también conserva la cuestión biológica y la cuestión de la carne, que es una facticidad. Estos son los conceptos que provienen del pensamiento existencial y de la fenomenología, ¿no? Considera que la carne, dicho así a mí me gusta mucho porque yo soy de nombrar así, como carne, no cuerpo, organismo, soma, no carne, ¿no? Que tiene unas resonancias literarias y vivenciales mucho más, me parece a mí, potentes, ¿no? Entonces, yo pienso que él quiere hacer, o quisiera haber hecho, o por lo menos todas sus indagaciones van en la idea de construir una especie de antropología psiquiátrica. De hecho, lo dice en algunos de sus textos, creo que en Psiquiatría Existencial, que se publicó en el año 70. Como este libro se le podría coger por muchos lados y el tiempo que tenemos es poco, voy a tratar de centrarme en la transferencia. Él considera, y lo dice en más de una ocasión, que la transferencia es el aporte genial de Freud a la psiquiatría y al pensamiento del enfermo mental. Él considera que la relación psicoanalítica es un desvelamiento imprescindible que nos ha aportado Freud y que la transferencia es la herramienta operativa para poder hacer la modificación del hombre por el hombre, que es uno de los planteamientos profundos que a Luis Martín Santos le habitan. De ahí que él tenga, por eso también lo dijo Rafael, que además estaba como atravesado por la cuestión del compromiso político, porque él tiene un compromiso ético, que no solo es político, sino un compromiso ético con el enfermo, con la sociedad. Él considera que un tratamiento psicoterapéutico guiado por el psicoanálisis existencial, con la transferencia tal y como él la concibe, que por cierto es muy semejante a como la concebimos los psicoanalistas, solo que la manera de teorizar algunos resultados de lo que ahí pasa está con los conceptos que él está manejando, pero él considera que ese final tiene que ver con la construcción de un nuevo proyecto para el enfermo, y ese nuevo proyecto incluye un compromiso colectivo con el momento histórico que le toca a cada individuo. Él considera esto como una parte importante del proyecto de todo individuo. Para centrarnos en la transferencia, que él define como el encuentro entre dos hombres. Y resalto lo de hombre porque creo que ahí, aparte de la manera de escribir, quizás ya en nuestro tiempo no diríamos hombres, a lo mejor diríamos hombres y mujeres, ¿no? Porque estamos como obligados y además es necesario. Pero creo que ahí lo que él quiere resaltar es esta idea del antropos, ¿no? Yo lo leía así distintas veces que pasé por ello, ¿no? Es el encuentro entre dos hombres, pero entre dos seres antropos. Este encuentro tiene unas características que él resalta, pero que todos los psicoanalistas sabemos. Este encuentro es una relación asimétrica. Todos los psicoanalistas, aunque Freud no lo escribiera así, como que es una relación asimétrica, sabemos que es una relación asimétrica. A veces quien lo ignora son los pacientes, pero lo ignoraban los nuestros y lo ignoraban en la psicoanálisis existencial que decía Luis Martín Santos. Esa ignorancia trae consigo algunos hechos fácticos que ocurren en la transferencia y en la relación con las sesiones, y esos hechos fácticos, esos hechos concretos, acontecimientos concretos que ocurren en las sesiones nos van a servir a él también, a Luis Martín Santos, igual que a nosotros, para el trabajo con la problemática del neurótico, que es como él dice,
que finalmente también dice que es una técnica que se puede aplicar a la psicosis, pero con modificaciones. Por supuesto, el psicoanálisis actualmente se aplica también al trabajo con la psicosis, sin que ninguno pretendamos que vamos a hacer del psicótico un ser no psicótico, pero sí un ser que pueda tener una vida como el resto de los mortales, ¿no? Bueno, en este encuentro, que está basado en la relación asimétrica, él pone también de relieve diríamos, cuáles son las herramientas del terapeuta. Las herramientas del terapeuta son las que le sirven para conseguir los cambios que él pretende, son la abstinencia y la neutralidad. Él resalta esto, ningún psicoanalista se nos ocurriría considerar que es diferente en el psicoanálisis. Por supuesto, la posición del psicoanalista es neutral y es abstinente. ¿Qué quiere decir eso? Que no intervenimos, diríamos, de manera ni activa, ni afectiva, ni, diríamos, directa en la vida del paciente, por más que haya demanda, que él no lo llama demanda, porque una de las características de la manera de pensar la psicoterapia, pero también el fundamento del enfermo mental de Luis Martín Santos, lo han destacado Huertas y Alberdi, es esta cuestión de Sartre respecto de la libertad, ¿no? Él consideraba que, me parece a mí, en lo que yo he leído, que Heidegger, diríamos que para la aplicación psicoterapéutica se quedaba un poco abstracto, vamos, a mí se me ocurre, no sé si él lo diría así, pero yo lo diría de esta manera, y que Sartre aportaba con la idea de su psicoanálisis existencial herramientas para intervenir en la realidad del enfermo mental, porque Luis Martín Santos quiere cambiar la realidad de su país, la realidad de la vida de la gente y la realidad del enfermo, ¿no? Para que deje de ser una realidad enferma, ¿no? Y que Sartre, con esta idea del psicoanálisis existencial, que nunca lo pensó aplicar como psicoterapia, el Sartre, me refiero, pero sí al análisis de circunstancias sociales o de personajes. De hecho, he leído uno de los libros que más influyó, más que El ser y la nada, aunque también El ser y la nada en esta concepción de Luis Martín Santos, es un trabajo que tiene Jean-Paul Sartre sobre distintos personajes literarios, entre ellos creo que está Baudelaire. Diríamos, retrato con esta aplicación de la técnica a Luis Martín Santos le llamó mucho la atención y le sirvió para, diríamos, articular esta práctica de psicoanálisis existencial. Además considera que otra de las herramientas que tiene que poner en marcha el terapeuta es lo que él llama, que me hizo mucha gracia esta palabra porque ya no la usamos así, defraudación. Normalmente no la usamos de esta manera en el lenguaje actual, ¿no? Decimos defraudar, pero defraudación. Nosotros, los psicoanalistas, diríamos que no somos existenciales, aunque tengamos una existencia, no hablamos de defraudación. Algunos psicoanalistas más clásicos o más ortodoxos, por decirlo en términos que la gente suele hablar así, pueden hablar de frustración, ¿no? Lo que quiere decirse, y Luis Martín Santos lo compartimos todos, es esta cuestión de no responder al pedido del paciente. El paciente puede decir, y pues son palabras que él pone, ejemplos que él pone, seguramente usted está diciéndome eso porque lo que quiere es el bien para mí, ¿no? Cosas así. El terapeuta no va a decir, justamente esto es lo que estoy yo pensando, el bien para usted, por más que esté pensando, sí, en el bien del paciente, pero no es algo que se enuncia. Los psicoanalistas, sí, nosotros los no existenciales existentes, también estamos con el paciente, siempre estamos con el paciente, somos aliados del paciente, somos aliados del sujeto que el paciente nos habla. En lo que no vamos a estar, dependiendo del caso que tengamos entre manos, es haciendo lo que se suele llamar un apoyo yoico continuo. Distinto va a ser si trabajamos con personas psicóticas o con personas de una fragilidad psíquica importante o que están en un tiempo de quiebra y de fractura psíquica. Pero esto que él dice de la defraudación es una técnica, es una herramienta imprescindible en el trabajo con el paciente. Porque de lo que se trata, también para Martín Santos,
y también para nosotros es que el enfermo, digo enfermo porque nosotros no solemos hablar así, yo y muchos utilizamos la palabra analizante, pero bueno, son los términos que Luis Martín Santo emplea, ¿no? El enfermo acude a las sesiones con la idea digamos, no con la idea, acude y lo que se va a encontrar es que le va a salir espontáneamente una repetición que también acepta Luis Martín Santos, cuestión fundamental aislada por Freud desde los primeros momentos, la transferencia como repetición, primero resistencia, precisamente porque había repetición. Freud concibe primero la transferencia como resistencia ante el hecho de encontrarse con la repetición. ¿Qué quiere decir la repetición? Tanto para nosotros como para Luis Martín Santos, la repetición quiere decir que una persona, cuando entra en relación con otro, le van a salir sus pautas habituales de comportamiento con el resto de las personas. Lo que se va a encontrar como nuevo, y Luis Martín Santos lo destaca, y cualquier psicoanalista también lo destacaríamos, es que hay ahí, en la presencia entre esos dos, hay uno que no va a responder. Esto es un acontecimiento nuevo. De hecho, Luis Martín Santos, cuando empieza a comentar todo esto y se empieza a adentrar en la cuestión de la transferencia, él dice, bueno, el paciente acude y ¿qué herramienta tiene? ¿Qué herramienta tiene el terapeuta para engancharle? Y digo para engancharle porque la palabra que él usa es el garfio de la transferencia. El garfio es el garfio, es decir, no es el lazo, no es la relación, no, ahí hay esa carnalidad, ¿no? Me parece a mí que la palabra contiene esa carnalidad de la que él habla y por eso además a mí me engancha tanto incluso estos escritos que están un poco más alejados de lo que suele ser habitual profesionalmente hablando para mí, además de ser una enamorada de la literatura de Luis Martín Santos. El garfio de la transferencia. Ese garfio es poner en marcha el amor, es decir, hay una acogida, él no lo llama acogida, pero hay una escucha, una recogida de lo que el paciente trae, y eso tiene que ver con el amor, que considera Luis Martín Santos es imprescindible, no solo para la existencia, sino para que se pueda producir algún cambio de proyecto, que es como él piensa el término de la cura, un cambio de proyecto en el paciente. Conocidos es por todos, ¿no?, que el psicoanálisis, si tiene una herramienta de la que tirar, es la transferencia de amor. Tormento a veces para el psicoanalista y que Luis Martín Santos no ignora, y entonces dice algunas cuestiones sobre cómo poner freno a que esta cuestión del amor no se nos vaya de las manos, por decirlo así, ¿no? Entonces, no entrar a la seducción, no entrar al coqueteo, lo dice concretamente, son cosas concretas porque él es existencial, fáctico. No quiere decir que los psicoanalistas esto no lo tengamos presente, radicalmente presente. Nuestra manera de teorizar es otra. La diferencia que sí me parece que Luis Martín Santos ahí se quedó un poquito como diciendo... Berlioz decía en su artículo de la ponencia de hace 29 años, decía que escribió siempre como una velocidad, como si hubiera en él una prisa, como si hubiera en él algo, digamos, apurado, que está buscando, ¿no? Entonces, como que eso se nota en la escritura, ¿no? Entonces, lo que me parece a mí que si hubiera vivido más, yo pienso, y si hubiera podido la vida darle la ocasión de desarrollar esta última evolución que plasma en este libro, probablemente eran tiempos muy difíciles para el psicoanálisis en España, pero hubiera estado muy cerca del psicoanálisis. Entre otras cosas, porque cuando elabora el concepto psiquiátrico, él habla de aparato psíquico. Cuidado, este es un significante de Freud, esta es una palabra de Freud, la toma de Freud. Aparato psíquico es un concepto de Freud que usa en interpretación de los sueños. Aparato psíquico es un sintagma muy apetecible para Freud, lo usa mucho, a mí también me gusta mucho, y Luis Martín Santos lo coge para usarlo, hable de los textos más biologicistas o de textos que tienen una decantación más existencialista. Aparato psíquico. Por eso pienso que él hubiera tenido
una relación, cuando no hubiera sido psicoanalista, es nuestro deseo. No está ya el cartel. Tuvimos un lapsus aquí, que aquí con Rocío y con Luis hemos tenido algún comentario, porque, claro, Luis Martín Santos no fue psicoanalista. Para ser psicoanalista hay que haberse psicoanalizado. Esto es condición sine qua non, y empezó además a ser condición sine qua non después de Freud. El único no psicoanalizado es Freud, que hizo lo que nosotros conocemos como autoanálisis. Después hay que psicoanalizarse. Él no se psicoanalizó, por lo tanto, por más que le queramos llevar a nuestro terreno, es verdad que no fue psicoanalista en el sentido estricto de la palabra, y no sabemos tampoco si en la práctica esto que nos cuenta, efectivamente en su consulta, al menos privada, la llevó a cabo tal cual. Para volver a lo que digo, que me parece a mí le costó a Luis Martín Santos, es la identificación. Él tiene una teoría al respecto de cómo se constituye este antropos. Una teoría, y la teoría que tiene es que, en primer lugar, como él tira de la libertad, que es el concepto de Sartre. Cuidado, porque la libertad, yo de joven estas cosas entraban mucho y leíamos mucho del existencialismo, porque era un poco la boga, ¿no? Estaba en boga el existencialismo, Sartre, todo esto, ¿no? Si te pones a leer lo que es libertad probablemente es un concepto en el existencialismo muy distinto del que usamos comúnmente, ¿no? Pero en todo caso esta libertad está limitada por estas facticidades como son la carne, como son el pasado, por ejemplo, él lo dice, ¿no? Y hay otras facticidades que ponen límites a las posibilidades de la libertad. Como el ser es libre, entonces hace elecciones originarias y primitivas, lo que Freud y todos los psicoanalistas llamamos las identificaciones primarias. Es ahí donde Luis Martín Santos no acaba de entrar, por decirlo así, a las identificaciones. Él lo llama elecciones primarias que tienen que ver con papá, mamá, el abuelo. Me llamó la atención porque dice, también puede ser el abuelo, y los psicoanalistas no lo dicen. Pues a lo mejor no lo decimos, pero no quiere decir que eso no esté presente, como los rasgos provenientes de un abuelo han constituido la subjetividad de un determinado sujeto. Creo que a veces él tuvo una idea del psicoanálisis aplicado, que tenía que ver con los tiempos del psicoanálisis. Espero que Ángel nos diga algo de esto, porque si no yo también me rollo por ahí, pero Ángel espero que me diga alguna palabra. Bueno, pues eso, tiene una concepción clara de este sujeto que hace elecciones primarias, originarias, dice él, elecciones secundarias que se producen en la prepubertad y que conllevan una crisis y que aparecen ansiedades paranoides. Ansiedades paranoides es un concepto psicoanalítico. Él estuvo bastante influido por la manera psicoanalítica clínica de Melanie Klein. Esto pudo ser debido porque él recibió formación psicoanalítica, por lo menos yo he encontrado esta referencia en Alfonso Rey, en una conferencia que dio aquí en la Juan Mar, que recibió cuando estuvo en Heidelberg estudiando a Kurzweil, tuvo contacto de estudio con Margaret Mitscherlich, que es fundadora de un instituto de psicoanálisis de los años 50. Y esta señora se formó en Londres. En Londres es Melanie Klein y Anna Freud, en Londres. Eso por un lado. Por otro lado, el grupo de psicoanalistas españoles en un momento determinado son invitados por Ángel Garma para recibir formación en Argentina. Bueno, Garma no mucho, pero los argentinos sí estaban más influidos por esta manera de lectura del psicoanálisis, que es la de Melanie Klein, que se escucha mucho en Luis Martín Santos. Ansiedades paranoides, con un ejemplo que lo desarrolla clínicamente perfecto, ¿no? Y finalmente, con esta defraudación que va haciendo continuamente, el sujeto encuentra que esta nueva respuesta que le da el terapeuta, porque se encuentra que no repite lo mismo que los demás sujetos, tiene que construir, dice Luis Martín Santos, una nueva actitud. Importante decir, esa nueva actitud, junto con las remodelaciones de la conciencia, es decir, tomar conciencia de lo nuevo que va surgiendo para constituir una nueva concienciación de lo que está pasando, puede terminar con una mirada irónica, dice él, al síntoma, que es lo que va a permitir una distancia y una disolución a través de la sublimación, concepto muy complejo,
que el psicoanálisis tampoco tiene del todo resuelto, y que es la salida del síntoma de Luis Martín Santo, la sublimación creadora, porque lo que él introduce con una fuerza importante es la creación. Nosotros los psicoanalistas, muchos al menos, lo que hablamos es que hay que inventar, con un paciente hay que inventar, el hablar de crear. Con todo esto, diríamos que podría darse ese final de trayecto, todo está muy resumido porque si no, no me da tiempo, ya me está diciendo Ana que ya me estoy alargando demasiado. Con todo esto terminaría el Anthropos por construir un nuevo proyecto que implicaría ese compromiso ético con el mundo y la colectividad en la que le ha tocado vivir. Quiero terminar, porque yo pienso que hay una evolución, creo que lo que he dicho tiene que ver con que hay una evolución en el pensamiento de Luis Martín Santo. Él deja de escribir en la revista de López Ibor en el año 57, cuidado, 57. Y murió en el 64, si hubiera vivido mucho, igual no hubiera vuelto nunca más a esa revista. Desde luego en esos años no lo hizo, publicó en la Desarrollo. Y luego además se dedicó a estas conferencias que daba en la Academia Errante, que son todas maravillosas, las que están publicadas a mí me encantan, ¿no? Ahí, en una de estas conferencias que se llamaba El naturalista y su psicología, donde hace una exploración del objeto, tal como lo entiende, que es exactamente como lo entiende el psicoanálisis, aunque no se detenga tanto en lo divinal, dice, año 63, el psicoanálisis es, a pesar de todo, la única doctrina psiquiátrica completa capaz de dar una explicación para casi todos los hechos y actitudes psíquicas, y por tanto la tenemos que utilizar con más frecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias a Trinidad por tu charla. Bueno, comentar efectivamente la anécdota del cartel. Efectivamente, yo creo que es un acto, ¿verdad?, fallido, que, bueno, podemos haber puesto psiquiatra, pero pusimos nuestro regalo. Porque también vamos a decir otra cosa. En el evento está la agrupación Ángel Garma, como no lo olvidemos. Ángel Garma sí fue el primer psicoanalista español formado en Alemania, analizado con Teodor Rey, y que, bueno, pues por cuestiones políticas que todos sabemos, tuvo que emigrar a Argentina y crear allí precisamente, junto a otros, la Asociación Psicoanalítica Argentina. O sea, que se crea a partir de un español, Ángel Garma, que da nombre también a la agrupación que hoy acoge precisamente a Martín Santos. De alguna manera todo está también cortocircuitado por hechos, digamos, bastante crudos, ¿no?, en nuestra historia, que impidió de alguna manera tal vez la unión de muchas de aquellas cabezas pensantes. Muy interesante también tenía cuando ha dicho los de que ya no escribía en lo que no escribía a partir de 57, ya lo comentaremos en el debate. Vamos a cerrar esta estupendísima mesa con para mí también otro grande, otro maestro, el profesor Ángel de Frutos Salvador, y con formación académica, estudios de filosofía clásica, licenciado en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose con la tesina Lingüística y Psicoanálisis sobre el nombre propio en el año 86, doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis en el 91, Variantes en los escritos de Jacques Lacan, formación psicoanalítica en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de París. Como experiencia docente es profesor de doctorado en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma. Pero bueno, lo dejamos para mí. Sigue siendo el profesor Ángel de Frutos, también del máster de psicoanálisis, seminarios de psicoanálisis en Madrid, en el Instituto Internacional Americano, cursos de verano en Segovia, conferencias en el Instituto Cervantes de Nueva York, el Instituto Cervantes de Rabat, en la Fundación del Ayuntamiento de Valladolid, y participó en el homenaje a Lacan en París con el MAN. Tiene experiencia clínica en su consulta privada desde el año 82 hasta hoy y publicaciones en artículos en prensa, columnas de cultura y psicoanálisis en los diarios generalistas
ABC, Diario 16 y El Sol, Revista Siglo XX en Europa. 2 libros, los libros Puentes en el Desierto, Aforismos, Valladolid 2007, Los escritos de Jacques Lacan, Variantes textuales, siglo XXI, en el año 94. Bueno, Ángel, adelante y te escuchamos y vamos a disfrutar de este cierre de mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a cada uno. Gracias a la invitación del Ateneo. Gracias por la invitación del Ateneo. Gracias a Trinidad Simón Macías sobre la organización de estos coloquios y a Alfonso Gómez. Digámoslo en una palabra. Luis Martín Santos era un genio. He dicho que quizás sea el genio de la segunda mitad del siglo XX. La primera mitad, Unamuno. Había otros, Juan Ramón Jiménez, Valle Inclán, Ortega, etc. Él iba adelante en sus investigaciones psiquiátricas y en todo, iba un poco por delante. Bien, y entonces inventaba algunas situaciones, inventaba algo para salir de no sabe qué. Y entonces, al final de su vida, viudo, tiene encuentros en su consulta con su prometida. Los dos viudos, en estos 10 últimos meses que le quedan de vida, desde la muerte de su esposa hasta la suya propia, de pronto se le ocurre lo siguiente. Unas tardes va su amiga, señora Pepa Rezola, y entonces dice, bueno, ponte detrás en el sillón y yo me pongo en la camilla. Y entonces empieza a asociar libremente. Es decir, él sin formación analítica tiene esta ocurrencia. Sabía que se hacía así. No sé qué interlocutores psicoanalistas tuvo, esa es otra cuestión, pero hizo eso. Y entonces ella se quedó sorprendida y dice, yo que, bueno, soy amiga desde la adolescencia, hay cosas que nunca, jamás había oído. Y él, ¿qué dice? Lo siguiente. Luis Martín Santos. La dice ella, dice, ¿ves? Es que esto, asociación libre, ¿no? Hablar libremente, si se puede decir, esto es verdaderamente lo que nos cura. La sensación de que a una persona puedes decirle todo lo que pase por tu mente y que no te va a juzgar, sino que te va a escuchar y te va a comprender. Esto es lo más enriquecedor que puede haber. Está al final de su vida. Podemos decir que Flores empieza por ahí. Es decir, empieza que una señora le dice, pero señor Freud, eminente neurólogo, cállese y déjeme hablar a mí. Y Freud, pues, la humildad tiene sus frutos, dijo, bien, vale, adelante. Y él como médico, pues en el lenguaje, pues no debía creer mucho, ¿verdad? Porque si es médico, no es el caso de Luis Martín Santos. Y entonces, a partir de esa vía, a Freud se le levanta, se deja llevar, escucha, ¿y qué escucha? Que vienen sueños, que trae sueños, que viene con dolor, con angustia, cuenta sueños. Y dice, bueno, hay que ir a los sueños, que cuentan chistes, que hablan de su vida sexual infantil, y todo eso es el material que él desarrollará. Pero a partir de lo que los pacientes le dicen, a partir del dolor, más o menos soportable. Y ahí empieza la investigación y el trayecto y el mundo psicoanalítico. Y entonces se va encontrando también con el fenómeno que también ha explicado Trinidad, que es la transferencia. Eso no lo tenía previsto. Hablar todavía, pero que haya una imbricación entre el médico y la paciente, se toque vidas, cosas personales de alguna manera, o que se invente cosas personales, no estaba en el proyecto, ¿no?
Y entonces llega a decir que es a veces dice que la transferencia es una pesadez, ¿no? Bien. Pero a partir de ahí ya va viendo un campo nuevo, que yo creo que es el campo que no se ha investigado lo suficiente, que es el campo del lenguaje. En Freud, bueno, hay 2 obras que tratan sobre el tema, los sueños y patología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con el inconsciente. Luego no tiene obras así dedicadas al lenguaje, pero otra cosa es Martín Santos. Martín Santos, en primer lugar, es escritor, no hay que olvidarlo, escritor. Y escribió en todos los géneros habidos y por haber. Es decir, que desde la niñez hubo la necesidad que debía escribir. Bueno. Entonces, un pequeño paréntesis. ¿Y qué vida tuvo Luis Martín Santos? ¿Qué vida? Una vida muy dura. Nacido como dice, en el norte de África, no en el pueblo, no me gusta decir el nombre del pueblo, en el 24, se traslada a San Sebastián a los 5 años, y entonces, bueno, un traslado siempre es un espacio, digamos, de mucho trastorno en general, y para los niños más si no se les cuenta algo de qué va el traslado y por qué. Yo diría que, entre comillas, hay 2 figuras centrales en los 13 primeros años de la vida de Martín Santos y en los 13 últimos. En los 13 primeros, aparte de su padre y de su madre y de su hermano, la figura fundamental fue su abuelo paterno, que se llamaba Dionisio. Y en los 13 últimos años fue su esposa. Yo creo que hay que tener en cuenta estos referentes que sostienen este viaje imposible de este hombre, que a los 20 años ya tenía escritas algunas obras de teatro, se publicó un libro suyo de poemas, Gala Gris, lo publicó su padre, por cierto, y sigue ahí, ¿no? Bien. Si he nombrado a Unamuno es porque los dos tienen un trayecto vital en el País Vasco, uno nace, otro va, y luego tienen Salamanca como referente. Y Salamanca para Unamuno fue todo. Sin Salamanca no habría habido Unamuno. Y creo yo que Luis Martín Santos, por la vía paterna, su familia era toda de Salamanca, y en la niñez pasó por allí algún tiempo. Y luego hay más. ¿Cómo escribía Luis Martín Santos? Esa era una pura invención. Él escribía de un empuje. Él no corregía. Por eso puede escribir tanto. Porque si corrige no da tiempo, ¿no? Alguna palabra cambiaba, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo puede hacer esa obra? Una obra que nunca se juntaron, una obra literaria enorme y una obra profesional, psiquiátrica, muy grande, pero no se juntaron. Y digo que no se juntaron porque quizás el vínculo entre las dos hubiera sido el lenguaje. Decía el poeta, supimos demasiado tarde que la vida iba en serio. Pero yo puedo corregir un poco al poeta, si se permite, que nunca se puede corregir a un poeta. Supimos demasiado pronto que la vida iba en serio. Yo creo que Luis Martín Santos supo muy pronto que la vida iba en serio. Y que, igualmente, que el lenguaje iba en serio. Entonces, ahí está esa explosión de creatividad que fue toda su vida. Con la experiencia de la muerte de una hermana a los 6 años, con la experiencia de la muerte de su abuelo
el gran protector, el gran acogedor frente a su padre, que sí que le reconocía su genio, pero no era demasiado afectuoso, diríamos. El abuelo fue una figura, yo creo, impresionante para él, y lo pierde a los 12 años, 13 años. Entonces, el padre quiere que sea médico, y bueno, fue médico, ¿no? Y que el hermano sea médico, también fue médico, Leandro, su hermano. Pero dice el hermano que realmente la pasión de cada uno era las humanidades por parte de Luis y la mecánica, la ingeniería por parte de Leandro. Bien, siguió la vía paterna, hizo medicina, hizo cirugía, hasta que hubo un encuentro en el 48 y dice, adiós, adiós, se va a la psiquiatría. Porque quizás dicen algunos que tenía que resolver un enigma que era la locura, casi nada. Es decir, la locura que de alguna manera estuvo presente en su familia, porque su querida madre, a resultas del nacimiento de un hijo o otro acontecimiento familiar, en fin, hay división, o la muerte de la hija, digamos, cayó en un estado, digamos, un poco no muy acogedor para el niño, tuvo que estar internada y vivió mucho, por cierto, su madre. Y entonces, yo creo que eso, tener a una madre toda la vida viéndola ahí, digamos, sin muchos resortes simbólicos, bueno, da que pensar, ¿no? Da material para elaborarlo. Y entonces, por eso él tiene que acudir a la escritura. El psicoanálisis está el habla, pero pocos se acceden al psicoanálisis porque pues cada vez menos. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un don, pero es una conquista y es un trabajo. Y eso lo supo Luis Martín Santos, y lo debe saber cada uno. Como diría Goethe, bueno, lo que has heredado de tus padres, conquístalo para poseerlo. La lengua, conquistará. En el trabajo analítico es así, es decir, la lengua para nosotros constituye al sujeto. La lengua preexiste al nacimiento de cada uno. La lengua es algo que un médico no puede comprender. O el cuerpo, o todos los asuntos, o el lenguaje. Entonces, claro, el lenguaje es peliagudo, es peliagudo. Cuidado. Entonces, creer en el lenguaje, no todos creen. Amar el lenguaje, no todos le aman. Mayormente no, la mayoría no. Y ver el poder que tiene, pues sí, lo sufre cada uno, pero no va más allá. Entonces, Luis Martín Santos tenía que ir más allá. Su vida era un volcán. Su presencia era un regalo de los dioses. Tenía un discurso hablando impresionante. Era lo más inimitable, lo más desconocido, ¿no? Por ejemplo, Koldo Michelena, un gran filólogo vasco, diciendo: miren usted, yo conocía a mucha gente, conversador como él, ninguno. Otro, una inteligencia agudísima, es decir, en el habla con los amigos, etc., estaba siempre al no permitía hablar de tonterías, ¿no? Y era, como debe ser, a veces un radical, ¿no? Radical, y a veces no tenía muchos amigos en ese sentido, ¿no? Pero él tenía que realizar esta obra que él tenía bien. Y entonces, ¿por qué, me pregunto yo,
no llegó a unir esa vida literaria con esa vida psiquiátrica, ¿no? Cada una fue por su lado. Fue por su lado. Y entonces yo pienso que el encuentro hubiera sido el psicoanálisis. ¿Y qué sabía él del psicoanálisis? Ya he explicado muy pormenorizadamente Trinidad Simón, pues todo su trabajo teórico. Yo me voy a colocar en un espacio un poco más histórico. Y hay que pensar que el primer artículo del 50 se llama Psicoanálisis Existencial, ¿no? Que ese mismo año baja el acuerdo. Pero a la vuelta se queda en París. ¿Y qué hace en París el señor Martín Santos? Asistir al primer Congreso Mundial de Psiquiatría. 25 años tiene. Estaba al Peter. En ese congreso es la primera vez que se reúnen todas las escuelas psicoanalíticas y las vertientes psiquiátricas del mundo. La primera vez. Ahí está el Código, por cierto, ¿no? Bien. Ahí está. En el año 58 hay un congreso de psicoterapia en Barcelona. Y ahí está Luis Martín Santos, escuchando a Lacan. No hay ninguna opinión sobre qué ocurrió. Lacan dio una conferencia publicada que se llama El psicoanálisis verdadero y el psicoanálisis falso. Evidentemente, Lacan hubiera sido, en fin, un psicoanalista muy apropiado para él, porque ¿en qué coinciden Freud, Lacan y el señor Martín Santos? Con la pasión por la literatura. Pero además el señor Luis Martín Santos escribió gran literatura. Freud escribió un poema y Lacan otro poema. Nada más. Ahí se quedaron los dos. Allá vale. Bueno, entonces, entonces yo creo que lo que comentaba Trinidad es que él veía toda su actividad literaria y psiquiátrica como un transformar, un cambiar. Todo eso. Luego tuvo la actividad política y claro, yo diría 2 fechas o 3 fechas, 50. En el 50 él dice, bueno, realmente hace 4 años que acabé medicina, tengo 25, ya soy un viejo, quizás sea porque tengo muchas responsabilidades ya, tengo ya mujer, ya no. El año 60, 59-60, es una estancia en la cárcel. Estuvo 3 o 4 veces en la cárcel. Y en una ocasión, 20 días incomunicado. Él quería ser de palabra y ser de escritura. 20 días incomunicado. Bien. Pues ahí decide en el 59-60 diciendo, bueno, adiós mi militancia socialista y me voy a dedicar a la literatura. Y en 6 meses, principios de los 60, escribió Tiempo de silencio. Bueno, luego escribió el escrito póstumo, que es Tiempo de destrucción, y había un tercer pensado, que es Tiempo de libertad. Yo creo que es imposible hacer ese tercer tomo, no sé cómo lo podría haber hecho él, pero a mí me parece imposible realmente. Y entonces, claro, él podía ver que había una destrucción del lenguaje, que ahora es obvio, ¿no? Y que el silencio, pues era el silencio, ¿no? El silencio de tanta palabra. Y el silencio que él tuvo que aguantar, digamos, toda su vida, porque nadie le conocía. Había un Luis Martín Santos que arrastraba, llevaba su historia y la iba transformando en artículos psiquiátricos y literarios. Pero la tragedia, el drama, el dolor suyo era muy, muy, muy intenso. Y yo creo que a veces se mostraba que decían algunos que mantenía siempre una distancia, ¿no? Mantenía una distancia. Cosa que no mantenía, yo creo, en el buen sentido de la palabra, con los enfermos en el hospital, en su consulta, que era muy afable, era un hombre muy afable y que le recordaron mucho tiempo después. Entonces, digamos que
Era la esperanza del psicoanálisis. Dice que era la esperanza del socialismo, bueno. La esperanza del psicoanálisis, ¿no? Y entonces, pero había un problema. Es que el psicoanálisis es una discontinuidad con la psiquiatría. Y yo no sé esa discontinuidad cómo lo habría vivido él. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por este deseo, ¿no?, de Luis Martín Santos y analista, y por esa fantasía de ese análisis entre Luis Martín Santos y Lacan, que nos pareció también muy bueno. Y bueno, voy a pasar la palabra a Ana Maestro para que modere el debate. Ana, cuando quieras. Muy bien. Señores, muchísimas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, yo es que no soy partidaria de estos adminículos. Bien, en primer lugar, agradezco profundamente a la mesa, espléndidas exposiciones. Muchas gracias, amigos, compañeros de Ateneo. Quisiera hacer la siguiente apostilla a las magníficas exposiciones que ha hecho, especialmente la última del doctor Frutos. Justamente la vinculación o desvinculación que hay actualmente entre el ser, la persona jurídicamente hablando, y el lenguaje. Precisamente hay un estudio que he hecho un trabajo sobre él y se lo aconsejo a ustedes vivamente por la vinculación que tiene con el tema que estamos tratando, que es Homo Videns. El Homo sapiens ya cada vez es menos y es Homo Videns, solamente ojos. Homo pantalla, solamente vídeo, solamente móvil, solamente televisión, solamente internet, y después vamos al psiquiatra, afortunadamente. Les aconsejo el libro Homo Videns, de Giovanni Sartori. En algunas exposiciones lo he hecho aquí, señores, el libro, porque es un estudio sobre las deficiencias, más que deficiencias, la merma que sufre el cerebro cuando no se utiliza el lenguaje. El lenguaje y la palabra son símbolos mentales y la imagen ya anula el pensamiento, la imaginación, el verbo, el lenguaje. Por eso, Martín, el lenguaje. Quería hacer esta pequeña apostilla a ustedes. Y dicho esto, paso a dar la palabra. La segunda parte del acto es el debate y las reglas que rigen los protocolos del Ateneo en las conferencias. Los debates, por favor, sean breves, 3 minutos por persona. Se excluyen anécdotas personales, salvo aquellas que tengan interés directo con el objeto de la conferencia. Y dicho esto, señores, tienen ustedes la palabra. Por favor, ¿quién se atreve? ¿Nadie? Todos. Estamos en familia, por favor, psicoanálisis. Sí, señora, por favor. Sí, usted. ¿Hay un micrófono? No, bueno, pues me esforzaré lo que pueda. Sí, se oye bien. Igual puedo esforzarme. Sí. Me gustaría que alguien nos hablara de la acción tan importante de Martín Santos como director del psiquiátrico en San Sebastián. Es decir, un hospital público y además sacada a la plaza por oposición. Es decir, ¿qué cambios introdujo en la práctica de la psiquiatría pública? A ver. Pues yo también puedo hablar de nuevo, che. Se oye bien, ¿no? Sí. Un momento, por favor. ¿Usted ha formulado la pregunta? Sí. ¿A quién corresponde? ¿La respuesta? A Rocío. A Rocío. Yo estoy en el público, pero si puedo contestar. Sí, claro. Rocío, perfecto. ¿Quién mejor? Bueno, tengo que decir que con motivo de la exposición que hemos estado preparando todos estos casi 3 años, he tenido ocasión de poder revisar todas las cosas que él hizo en el psiquiátrico, en el sanatorio psiquiátrico en San Sebastián, que era una unidad de agudos. Que dicen sus propios coetáneos que lo que hizo Martín Santos fue montar el primer servicio de neurociencias
al menos en el País Vasco. Es decir, que él lo que organizó fue un servicio en el que se pudiera atender desde psicología, electrofisiología, neurología, neurocirugía y psiquiatría, cosa que no era tan habitual en esa época. Tuvo un especial interés en mejorar la calidad de los pacientes y de las personas que estaban, o sea, el hábitat, mejorar el hábitat y la seguridad de los pacientes y de los sanitarios que trabajaban en el servicio. Puso en marcha potencia con médicos, llamamos internos, digamos, no sé el nombre exacto que tenían entonces, además médicos de entrada, En formación. de formación. En otro aspecto, que yo cuando lo vi realmente me llamó mucho la atención porque de alguna manera estaba dibujando un servicio ideal como el que uno quisiera hoy en día. Yo soy psiquiatra, o sea que hablo con conocimiento de causa. ¿Qué es lo que hizo? Intentó de alguna manera poder atender a los pacientes en su domicilio. O sea que ahora todavía cuesta poner en marcha, ¿no? Que vaya el psiquiatra a domicilio del paciente en momentos de crisis o en momentos difíciles. Pues eso fue una de las cosas que él intentó. Es decir, que de alguna manera él tenía como una visión muy amplia de la atención que se debía dar a los pacientes. Pero hay que pensar que en esa época los pacientes no eran psiquiátricos, eran neuropsiquiátricos. Es decir, que había todavía mucha patología médica de causa, digamos, orgánica sin discusión, ¿no? Y había mucha epilepsia que daba como resultado manifestaciones psiquiátricas, pero que la causa era esa patología. Había también manifestaciones de patologías infecciosas de la época, sífilis terciaria, las patologías que hoy en día ya no vemos, ¿no? Y que por lo tanto lo que intento montar es un abanico de tratamiento que abarcara todas las posibilidades que tenían los pacientes que ingresaban. ¿Copió alguna el modelo de Alemania, por ejemplo, o lo inventó todo? No, yo creo que aprovechó todo el conocimiento que tenía de todos los sitios. Yo he visto en la memoria que él presentó los primeros años, por ejemplo, en el primer año había una recopilación de todos los servicios del país, ¿no? No es que inventara, yo creo que aprovechó lo mejor de todo lo que había en su momento. Muy bien. Muchas gracias, Rocío. ¿Contestada, señora? Sí, ya lo creo. Muy bien, Rocío, gracias. Gracias de nuevo. ¿Otra palabra, por favor? Vamos. El lenguaje. El doctor tiene una palabra, tiene una pregunta. ¿Alfonso? Yo tengo una pregunta enlazando un poco con la MED, se la quería preguntar a Rafael Huertas, enlazando con lo último que había dicho Trinidad, donde parece que Martín Santos dejado, ¿no?, de publicar con lo que digo, pero me resulta muy interesante, Rafael, cuando mencionas como un momento de elección de Martín Santos, no sé si te he entendido bien, entre la Fora o López Ibor, y si había habido algún contacto de Martín Santos con la Fora a su vuelta del exilio de México, por conectar un poco también la cuestión del psicoanálisis, tanto en cuanto a la relación de la Fora con Ángel Garma en el exilio, y bueno, y toda la cuestión, no sé, qué política que anda por ahí. Me ha quedado un poco esa duda, a ver si tenías ya alguna información o nos puedes aclarar un poco. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, es que yo creo que la relación de Martín Santos con López Ibor es, cuando menos, una relación peculiar. Es decir, por un lado, él llega al servicio de López Ibor, porque claro, es el que es, le tremendía, como he dicho antes, y bueno, es el catedrático, es el que tiene poder, etc.
Ahí se encuentra con, como he dicho antes, con Diego Gutiérrez, que es un colaborador de la Fora, y le propone que conozca la Fora. No sé si Martín Santos tuvo alguna entrevista con la Fora o fue a verle o lo que sea. Tiene un artículo en Archivos de Neurobiología, que es el de la validación del test que comentaba antes de inteligencia. Pero lo que dicen sus biógrafos es que él, claro, hay que tener en cuenta que la Fora había llegado de México, pasa por un proceso de depuración y al final le recupera la jefatura de servicio del Hospital Provincial, pero bueno, ya no es el psiquiatra, ya no es ningún pope de la psiquiatría en ese momento, ¿no? Y entonces él, agradece, ya digo, no sé si llega a tener contacto directo con la Fora, pero él quiere seguir trabajando con López Ibor, ¿no? Eso por un lado. Y luego es muy interesante dos cosas más. Una, lo que he apuntado, que cuando él quiere hacer una tesis doctoral, busca a Lein Entralgo. Eso, según contaba Lein Entralgo, Lein Entralgo le dice, pero hombre, Lein Entralgo se lleva muy bien con López Ibor, es decir, son los dos catedráticos de la Complutense, en fin. Y Lein Entralgo le dice, pero hombre, si usted está trabajando con López Ibor, pues haga usted la tesis con López Ibor. Y según cuenta Lein, dice, y entonces Martín Santos me dice, bueno, sí, pero es que si hago la tesis en el servicio de López Ibor, me van a imponer el tema. Y va a ser un tema pues, clínico al estilo y entonces dice, bueno, y a mí me interesan otras cosas, me interesa la filosofía, me interesa tal. Y entonces, finalmente, Lein Entralgo le acepta dirigirle la tesis. Luego, cuando se publica la tesis como un librito, se lo prologa López Ibor, ¿no? Es decir, ahí hay un juego interesante, ¿sí? Y luego es un dato también interesante lo que ha apuntado Trinidad, es que de repente deja de publicar en la revista de López Ibor, ¿no? Y publica más en la de Sarró. Es verdad que Sarró, a ver, digamos, si consideramos a López Ibor y a Sarró, descartando a Vallejo Nájera, digamos, ¿no? Si los consideramos como los dos grandes popes son los dos primeros catedráticos, en fin, de la psiquiatría del régimen, Sarró es mucho más cosmopolita, es mucho más abierto que López Ibor. Y entonces, la relación con Sarró, no solamente publicando ya en su revista, sino asistiendo a los congresos que el propio Sarró organiza, como el que comentaba de frutos del Congreso de Psicoterapia, al que va Lacan y va López Ibor, claro. Es decir, es un hombre mucho más abierto y probablemente más acorde o más abierto a lo que Martín Santos, a los intereses que podía tener Martín Santos en ese momento. Muchas gracias. Sí, Rocío, por favor. Hay una cosa que es verdad que él se acercó más a Barcelona y a los profesionales alrededor del servicio de Hospital Clínic en esa mitad, digamos, a partir del 50 y pico. Pero, por ejemplo, cuando se muere nuestro padre, en Barcelona, en la Academia de Ciencias Médicas, quieren hacer una sesión de homenaje y lo hacen sin que salga anunciada para que no se entere Sarró, porque saben que si no la va a prohibir. Claro, supongo, no lo sé, pero supongo que Sarró le invita en el año 50 a hablar, en el año 56, en el año 56 para hablar de Jaspers y Freud y tal y cual. Luego probablemente Sarró no le perdonaría su militancia socialista. Supongo, vamos, no lo sé. Pero bueno, que llegas a tal extremo, digamos, claro, que la sesión se hace de forma clandestina. Sí, es muy interesante. Pero hay otra cuestión, y es que no solamente asiste al primer Congreso Mundial de Psiquiatría, celebrado en París, asiste al segundo Congreso, 56,
57-58 en Zúrich, pero no se sabe que asistiera al tercer Congreso Mundial celebrado en Madrid, organizado por López Ibor. No se sabe. Y luego hay otra cuestión secundaria, y es que él, en un momento dado, echa la culpa a López Ibor de que le ha torpedeado su cátedra. Bueno, claro, eso es un elemento que no ha salido aquí, pero que es muy importante, que es cuando opositan a la Cátedra de Salamanca. Oposita Martín Santos, oposita Carlos Castillo del Pino y oposita Llavero. Y al final saca la plaza Llavero. Y evidentemente los tribunales de psiquiatría eran controlados por López Ibor. Eso es así. Muy bien. Señores, sí, por favor, señora. Gracias por las exposiciones de Martín Santos, cuyo conocimiento yo original tenía solamente Tiempo de silencio, años A, y lo buscaba hoy para verlo. Me llamó la atención y me pareció maravilloso. Por vuestras exposiciones y lo que he podido ver para venir a la exposición, me parece que realmente es un pionero. Me parece interesantísimo, y los años que vivió, que son pocos, bueno, también es un honor estar aquí con su familia, en su presencia. Es como un pionero de todo lo que se está haciendo actualmente de la relación entre psiquiatría, neurología, psicoanálisis. Tiene una forma de hablar y de intervenir y de escribir que realmente llama la atención para la época. Y en este aspecto me parece genial, de verdad, aunque yo no le pondría entre los dioses, porque una de las cosas que quería decir es que lo que más me llama la atención y me gusta es su figura carnal, su figura, su presencia es de lo más cercano, de lo más coloquial, pero también de lo más... Un hombre inteligente, pero con una humanidad increíble, sencilla, abierta. No es ninguna presencia de Dios. Por otro lado... Pero era un dios, escribiendo era un dios. Y en la literatura, que no se ha hablado, él hace un corte con la tradición literaria del señor Ferlós y del señor Camilo José Cela, e introduce una modificación muy interesante con el trabajo del lenguaje que hace en Tiempo de silencio. Eso tiene una repercusión que ya viene Marce, viene Goytisolo, viene todo, ¿no? Pero es que además es que él sabe que tiene que trabajar el lenguaje y tiene que trabajar la escritura. Y aquí dice en un momento dado una cosa muy llamativa respecto a su último libro, que es el inédito. Dice: a pesar de mi natural clásico, de mi vocación de orden, tendré que darle un tiento a la bota del lenguaje hasta que la deje flaca. Es decir, él se enfrenta directamente con la cuestión del lenguaje y no siempre le alaba, no siempre le alaba. Pues eso de que la deje flaca es real, porque sí, es que sí, su sí. escritura es Pero totalmente... luego, respecto al lenguaje, claro, no hay que olvidar la última palabra que escribe en Tiempo de destrucción. Charlatán. Es decir, es una dimensión del habla que también Lacan la vio al final de su vida, la charlatanería psicoanalítica, por ejemplo, ¿no? Es un peligro de la palabra, es un límite, es algo que hay que evitar, ¿no? Y entonces él quizás se da cuenta, sobre todo en el habla, de los límites que tiene la palabra. En la escritura puede trabajar mejor, pero en el habla corriente no se puede trabajar tanto la palabra. Precisamente por eso el límite, su escritura es totalmente coloquial, no es nada rebuscada, es precioso. Su libro Tiempo de silencio rompe con la... Pero no es coloquial, tan coloquial, tan coloquial, es como orteguiano, y cambia totalmente, se aproxima a las cosas sin ninguna sistematización especial. Por otro lado, quería decirte, Ángela, a ti que yo me alegro de que hayas separado la literatura y la psiquiatría. Todo lo contrario. ¿Alguna otra palabra, por favor? ¿No? Bien, señores, pues muy agradecida. ¿Me permite? Sí, por favor, claro. Perdón, quería
Quería decirles a todos que el domingo en la cadena de la segunda cadena se va a emitir una película que el otro día, en la mesa anterior, estuvo el director aquí acompañándonos, Joan López Lloret, sobre la vida y la obra de Luis Martín Santos en Imprescindible a las 9:30 en la 2, y les recomiendo a todos que no se la pierdan, porque seguro que vamos a disfrutar. También la van a traer aquí a un cine de Madrid, pero bueno, vamos a poder verla si quien quiera a través de Televisión Española. En la 2 a las 9:30 el domingo. Una cosa que quería añadir sobre literatura y psiquiatría. Sin embargo, ahora, actualmente, que se está retomando toda la obra de Martín Santos con motivo del centenario y el enorme esfuerzo que están haciendo sus hijos y que la editorial Galeasia Gutenberg está editando, hay muchísimos artículos que están saliendo, incluido algún libro, donde justamente lo que hacen, lo escriben gente de la literatura, filólogos o escritores, aplicar, por decir así, aplicar, probablemente es una mala palabra, pero bueno, deja que me ha salido, todo su bagaje psiquiátrico y sus teorías a la literatura. De hecho, el libro Tiempo de Destrucción había una crítica de una escritora, Rebeca García Nieto, que escribió en revista de libros, lo pueden encontrar por internet, revista de libros, Rebeca García Nieto, y va a aparecer esta crítica que es de hace unos días, unas semanas, comentaba con Luis al respecto. Justamente ella hablaba ahí de que ese artículo, que es una crítica de Tiempo de Destrucción, donde tira de los conceptos de libertad, temporalidad y transferencia en su análisis existencial, formaba parte de un proyecto que están haciendo en Valencia y que termina el año 25 en la Universidad de Valencia, sobre la clínica, ¿cómo era? La clínica subjetiva, ¿no? No me acuerdo si era así, si se llamaba exactamente la clínica subjetiva, pero el caso es que es un macro proyecto donde participan investigadores, psiquiatras, psicólogos, epistemólogos, filólogos, sobre la cuestión de la estructura del sujeto y la aplicación clínica. Y Luis Martín Santos era un autor de referencia, por la cosa del enlace. Hay otro libro maravilloso de un investigador del CSI que se llama Alberto Sánchez Álvarez Insúa, que es un librito pequeño, pero hace un análisis sobre los apólogos, aplicándole el psicoanálisis de Sartre y de Heidegger, cogido por Luis Martín Santos. Rocío, querías, ¿no? Perdón. Yo quería lanzar una lanza en favor del uso de la palabra por los médicos. En el sentido un poco, bueno, a ver, para los médicos la palabra es importantísima. Sí, pero nos lo Es dicen básica. mucho. Nos lo dicen mucho, Rocío. No decís nada. Sí, nos lo dicen mucho, pero cada vez que lo oigo, digo, entonces, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué he hecho toda mi carrera profesional? Sino hablar y escuchar. Es decir, creo que el habla es fundamental. Sin el habla, el paciente no se puede expresar, no nos puede transmitir lo que le ocurre, no podemos entender lo que le pasa. No sé. Es decir, el habla no es, digamos, exclusiva de los psicoanalistas. El habla en el médico es fundamental, es una herramienta de trabajo que sin ella difícilmente lo puede realizar. Perdón, Tal vez, totalmente de acuerdo. Un Lo habla sabemos los médicos que y lo saben los pacientes. Que realmente sí, es el habla, pero quizás habría que hacer un esfuerzo más y pensar el lenguaje como un elemento que no solamente es expresión, que no solamente es comunicación, que tiene algo más. Y entonces las palabras tienen un peso, cada una tiene un peso muy grande. Y eso yo creo que casi por ir al campo poético es donde más poder tiene, ¿no? Y eso yo creo que no
no se considera, quiero decir, porque ya digo, es una tarea muy difícil y Lacan mismo en un momento dado, que empieza su enseñanza, la mayoría son psiquiatras y son médicos, y dice, yo tengo que... No entienden nada, no entienden nada. Empieza su enseñanza con Lacan. Es un Lacan que ya tiene 50 años, cuidado, cuando le entra el lenguaje y dice, bueno, aquí está una vía, ¿no? Pero él ve que todos los discípulos que tiene, que no entra. Y entonces tiene que hacer un esfuerzo porque entre, y es muy difícil que entre, es muy difícil. El lenguaje común sí, hablo, me escuchas, tal y cual, pero hay algo más. Y eso yo creo que es el intento de Lacan, no de Freud, de forzar un poco, digamos, el siglo del lenguaje, porque se ha cuestionado el lenguaje. Y entonces es un siglo que ha tenido que cuestionar, porque siempre ha estado incuestionable durante la historia. Es decir, el lenguaje, digamos, eso no se cuestiona. Vamos a ver otras cosas, pero eso no se toca, ¿no? Y entonces yo creo que ahí las palabras son unos animales peligrosos, ¿no? Sí, bien. ¿Alguna otra palabra? Bien, pues entonces, señores, como epílogo, y abundando precisamente en todo lo que estamos diciendo acerca del lenguaje, justamente ha venido a colación la mención que he hecho al Homo videns. Y en este caso también se hace extensiva la alusión, dato directo, a un psiquiatra, me imagino que lo conocerán ustedes, que es el mejor psiquiatra humanista, se define así, del siglo XX, ¿sí? Murió en el siglo. Viktor Frankl, el gran Viktor Frankl. Les aconsejo a todos, por favor, que lean su obra, su biografía, sus obras, El hombre doliente. ¿Cómo te lo ha pedido? Frank. Víctor con K, Víctor Frankl, superviviente en el campo de Auschwitz. Víctor Frankl, el hombre doliente y el hombre en busca de sentido. Justamente el diálogo que establece y la importancia de la lengua, ahora que estamos hablando y que estamos en la época de los algoritmos, en los que yo me hago cargo de los psiquiatras, juristas también, que como no habla, la gente ya ha perdido el vocabulario. El hombre es un hombre homo symbolicus, ya no tiene lenguaje, no tiene hablar, tiene imagen, entonces no sabe expresarse. Eso no solamente la juventud, sino la menos juventud. Pero en fin, era como epílogo a lo que estamos diciendo y la importancia y la imbricación de la psicología. Es todo uno, el uno. En el lenguaje, la psicología, el pensamiento, y espero que hayan disfrutado esta tarde. Muchas gracias.